Buenas tardes, hermanos y hermanas. Es un gusto una vez más estar aquí compartiendo la palabra con ustedes. Primeramente quiero darle gracias a Dios por la vida que nos da después de esta etapa difícil que estuvimos pasando, pero gracias a Dios, a Él completó su obra. Y bueno, queremos seguir compartiendo el Evangelio con ustedes y les animo a que sigamos confiando en el Señor. Hoy, el tema de hoy, o el título del sermón, es Peleando la buena batalla, acabando la carrera. Y este es un texto normalmente que se utiliza cuando alguien muere, cuando alguien parte. Pero tú y yo estamos viviendo en este mundo y debemos de saber cómo pelear una batalla como creyentes y cómo acabar esta carrera, este camino que tenemos por delante. Y hay bastantes textos que nos hablan de nuestro peregrinar en esta vida. Así que vamos a ver qué necesitamos para poder terminar esta carrera y para poder pelear esta batalla. Eso es lo que vamos a ver hoy. Y yo quisiera preguntarte si tú estás dispuesto a pelear y si estás dispuesto a correr. Y si estás dispuesto a hacer estas cosas, entonces vas a saber, de acuerdo a la Biblia, qué necesitas tú y qué necesito yo. Gálatas 5:22 y 23 es lo que hemos estado compartiendo, estas nueve virtudes, con el propósito de saber lo que significa andar en el Espíritu. Entonces, voy a leerlo. Gálatas 5:22, 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Yo espero que este versículo, todos ustedes se lo sepan de memoria, porque estas son las virtudes que necesitamos en nuestro caminar como creyentes. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y hoy nos toca la última virtud, esta virtud, templanza. ¿Qué es la templanza? Te voy a decir. Templanza, que es el dominio propio. En griego es la palabra ekratela, que significa la fuerza de carácter para no dejarnos arrastrar por cosas que nos impulsan, y sobre todo denota el control sobre la pasión sexual. Y es un tema muy delicado dentro de las iglesias, que no solamente es asunto de jóvenes, es asunto de todas las edades, la inmoralidad sexual. Entonces, eso es lo que significa templanza o dominio propio. Y tiene su raíz, esta palabra, porque quiero explicarlo de esta palabra, tiene su raíz donde denota el poder y el señorío. O sea, quiere decir alguien que tiene el poder y el señorío. O sea, que significa que tiene el poder sobre todas las cosas o sobre su propio yo. Significa el dominio sobre el yo o sobre algo. Y sus matices es una persona que se encuentra firme, una persona que practica la disciplina de la templanza, del dominio propio, el autocontrol. Todo esto nos va a ayudar a que tú y yo no nos involucremos en cosas que pueden estorbar en nuestro caminar, en nuestra pelea como creyentes. Nos van a ayudar a caminar, a andar también por el Espíritu Santo. Dominio propio también es como las riendas de un caballo. Las riendas de un caballo sirven para dar una correcta dirección al caballo. Así es el dominio propio. Y te voy a decir un proverbio que encontré, aunque da la idea de este dominio propio, pero me llamó la atención cómo lo ilustra el proverbista. Proverbios 25:28. Dice:
como ciudad, fíjate bien, como ciudad sin defensa y sin murallas, es quien no sabe dominarse, según la Nueva Versión Internacional. Imagínate una ciudad, sabemos que hoy no hay murallas en las ciudades, pero en aquel tiempo las murallas, la defensa de una ciudad era muy importante. Y una persona está expuesta a todos los ataques de todo tipo. Una persona sin murallas, sin defensas, es como aquel que no tiene dominio propio, que va a claudicar. Ahora, yo quiero que vayamos al texto donde vamos a aplicar esto, porque Pablo lo usa en pocas veces, no muchas, pero donde lo usa y es muy dado a comentarse esto, es en Primera de Corintios, capítulo 9, versículo desde el 24 en adelante. Entonces yo te voy a invitar a que vayas ahí, Primera de Corintios, capítulo 9, desde el 24 al 27. Y voy a leerlo. Y quiero que pongas atención a esto porque este pasaje nos va a hablar de metáforas, de juegos, de actividades atléticas y estas actividades atléticas eran muy comunes en aquel tiempo, se usaban mucho, había carreras, había lucha, había salto, boxeo, lanzamiento de disco y jabalina. Eran los deportes que se usaban en estos juegos. Y Pablo, al ver todo esto, al ver estos juegos, él ilustra basado en las propias observaciones que él hace de estos atletas y lo aplica al creyente, enfatizando el dominio propio, la templanza. Así que espero que ya tengas el pasaje, es Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 24 al 27. Permíteme leerlo. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, dice Pablo, de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. No sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Así que vamos a ver este texto. Primer punto que quiero que analicemos y reflexionemos. Debemos de correr una carrera. Mi pregunta aquí inicial es, ¿tú tienes la disposición de correr en esta carrera como creyentes? Pablo lo usó esta metáfora observando estos juegos y usándose él mismo como ejemplo, pero saben, y lo que dice, no sabéis, o sea, ignoras, y ese es un problema para nosotros como creyentes, no debemos ignorar estas cosas. Pablo dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? O sea, en esta carrera hay un premio y hay muchos corredores y hay que correrle, pero debemos saber o debemos considerar si de nuestra disposición está el correr esta carrera. Si tú observas bien, vas a ver muchas veces que se repite la palabra corred o corren, muchas veces. Las imágenes que está tomando a Pablo en relación a esto es que estos corredores en los juegos van a competir y
compiten por un premio y el premio es importante, pero antes de obtener el premio, él enfatiza que hay mucho esfuerzo, hay que ser disciplinados y para esto se requiere dominio propio, templanza, que es la virtud que nos está diciendo mismo Pablo en Gálatas. Pablo le interesa que sus destinatarios sepan que necesitan correr esta carrera. En este día debemos de saber que estamos en una carrera y un día vamos a llegar al final de esta carrera y debemos de considerar cómo vamos a terminar esta carrera. Así que yo te invito a que reflexiones sobre correr esta carrera, pero no solamente esta reflexión. En el punto 2 que quiero que observes es que esta carrera requiere tener dominio propio en todo, mi hermano y mi hermana. No es un dominio propio nada más, es un dominio propio en todo. Y eso abarca muchas cosas. Pablo habla acerca de los competidores y el premio en este versículo 25. En el versículo 25, todo el que lucha de todo, observa, de todo se abstiene. Y Pablo aquí establece dos cosas que quiero que tú y yo observemos. Primero, si tú tienes intención de correr esta carrera como creyente, necesitas dominio propio, necesitas templanza y necesitas un dominio propio en todo para poder ganar en esta carrera, para poder ganar el premio, la corona en esta carrera. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Y hay que abstenerse de muchas cosas en esta vida como creyentes. Y el contraste que hace Pablo es en esto. Mira, el premio es la corona. Los que están en esta carrera ahí en el estadio, porque primero usa el ejemplo de la metáfora de la carrera, después va a usar del boxeador, pero ahorita estamos en la carrera. Los que están ahí en el estadio, pues están corriendo. Ellos en realidad corren, pero corren por una corona corruptible. Es una corona que se marchita. Es más, cuando se la entregaban muchas veces, esta guirnalda ya estaba marchita. Pero aún así, ellos por correr en una carrera donde van a recibir una corona marchita, ellos se disciplinan y ellos tienen dominio en todo. De todo se abstienen. Esa es la ilustración que da Pablo. Nosotros no corremos por una corona incorruptible. Nosotros corremos por una corona que es incorruptible. Y dice Pablo se incluye entre ellos, pero nosotros, dice el texto que estamos viendo en el versículo 25, pero nosotros una incorruptible. Así que esto requiere tener disciplina. Requiere esta carrera tener dominio propio en todo, porque nuestro premio no es una corona incorruptible. Perdón, no es una corona corruptible, es una corona incorruptible. Y es una corona eterna, eterna. Ahora, Pablo está interesado que sus destinatarios, los corintios, y si sabes de los corintios, has de conocer cuál era su situación de ellos. Un montonal de cosas tenían estos pobres hermanos, pero Dios les había llamado a ellos. Y Pablo estaba interesado en que ellos alcanzaran la meta. ¿Cuál es la meta que tienen estos corintios? Y para eso tenemos que ir ahí mismo a esta carta, en el capítulo 6. Te voy a invitar que vayas. Primera de Corintios, capítulo 6, del versículo 9 al 11. Y fíjate cómo comienza. Comienza con la misma pregunta. ¿No sabéis?
porque los corintios tal parece que tenían fama de que sabían mucho y eran muy sabios, pero una sabiduría mundana. Pablo les dice, ¿no sabéis? En este texto de 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 en adelante, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoquen. Ojo, en esta carrera, nuestro dominio propio, nuestra templanza y en todo, ojo con lo que dice, ni los idólatras, ellos tenían problema de idolatría, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, ninguno de ellos van a heredar el reino de Dios. ¿Cuál es la meta entonces? Los corintios, la meta era el reino. Para ti y para mí es la misma meta. Buscad primeramente el reino de Dios. Nuestra meta es ser como Jesucristo. Esa es nuestra meta. Versículo 11 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Estamos con el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu son las virtudes que provienen del Espíritu. Y estas virtudes nos ayudan para poder caminar y vivir y luchar y pelear y correr la carrera que tenemos por delante. Eso es lo que tú y yo debemos de saber. No debemos de ignorar. Pablo dice, ¿no sabéis? Y en este texto que estamos viendo, 1 Corintios capítulo 9, es el último no sabéis. Hay más ahí. Pero entonces, mi hermano y mi hermana, todo aquel que quería participar en aquellos juegos, todos aquellos que quieran participar, deberían de tener un entrenamiento estricto. Deberían abstenerse de muchas cosas. Deberían de tener un dominio propio en todo. Quiero que veas el contexto anterior, a 1 Corintios 9. Y quiero que vayas ahí mismo, en el capítulo 9, pero en el versículo 19. Quiero que observes lo que Pablo estaba haciendo. Y más adelante te digo, Pablo se va a poner de ejemplo. Pero vamos a ver juntos ¿qué es lo que estaba haciendo Pablo en esto de en todo? Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Pablo estaba siendo disciplinado en todo. Y él podía hacerse siervos de todos por causa del Evangelio, por causa del reino de Dios, para parecerse más a Jesucristo. Pero ahora quiero que vayas al versículo 22, y este es el contexto anterior al pasaje que estamos viendo. Versículo 22. Dice, me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. Y fíjate la frase, a todos me he hecho de todo para que de todos modos salve alguno. Y en el versículo 23, y esto hago, o sea, de todo por causa del Evangelio. Este es el contexto del pasaje que estamos viendo, donde Pablo está diciendo que se abstiene de todo. El atleta cristiano se abstiene de todo. Y Pablo, en relación a esta iglesia, él se estaba haciendo de todo. Y estaba participando en todo por causa del Evangelio. Pablo es un buen ejemplo a seguir. Pero volvamos, ¿de qué
¿De qué me tengo que cuidar? ¿De qué tienes que cuidarte tú? ¿Qué tienes que dominar? ¿Cómo vas a vivir de una manera con templanza en todo? Bueno, la carta de los Corintios, sin ver pasajes, porque son bastantes, puedes leerla toda en casa, toda la primera carta de los Corintios, pero había divisiones en la iglesia. Eso es lo que había. Y hay que abstenerse de tener un espíritu de división. Había una carnalidad que aún ni en fuera de la iglesia pasaba. Una inmoralidad, un incesto. Hay que abstenerse de todo eso. Había un problema de fornicación tremendo. La ciudad de Corintios, la gente le rendía culto a una diosa que se llamaba Afrodita o Venus, como algunos la conocen. Y ahí en ese templo había 1000 mujeres perversas, y los hombres visitaban a ese templo y pagaban grandes sumas de dinero para rendirle culto a esa diosa de la lujuria. Un problema serio de inmoralidad. Había idolatría. Había un montón de carne ofrecida a los ídolos. Había abusos en la cena del Señor. Había falta de amor. Pero eso sí, se sentían muy espirituales. Y estamos hablando de Gálatas 5, donde nos habla de cómo es el fruto del Espíritu Santo. Y el fruto del Espíritu Santo, una virtud que Dios nos da, es templanza, dominio propio. Así que mi hermano y mi hermana, estamos en una carrera. Y en esta carrera hay un premio. Y tenemos que correr. Pero para llegar al premio se requiere un dominio propio, una templanza en todo. Este premio y esta victoria que vemos al final debe de motivarnos a vivir vidas santas hoy, a vivir vidas transformadas hoy. Es parte de esta carrera. Pero no solamente eso, el tercer punto, Pablo se pone como ejemplo. Y vamos a ver el ejemplo de Pablo. Eso está en los versículos 26 al 27. Pablo se pone como ejemplo. Y nos habla aquí, sigue insistiendo en el asunto de una carrera, de un corredor. Nos habla de un corredor. Y nos dice que yo de esta manera corro. O sea, él corre de una manera correcta. Él no corre sin rumbo, sino él corre teniendo una meta. Y se sobreentiende que él quiere decir, mira, yo corro así, de esta misma manera, ustedes deben de correr. Yo me abstengo de todo. Yo me echo a todos por todo, por causa del Evangelio. Así que nuestra motivación debe de ser el reino de Dios, ser como Cristo, el Evangelio, una vida transformada, y debemos de correr de una manera adecuada. No debemos de correr de manera sin rumbo, dice Pablo, yo no corro a la aventura. Y me temo, mis hermanos y mis hermanas, que muchos creyentes no tienen bien definido su propósito como creyentes. Creo que corren en esta vida con motivaciones incorrectas. A lo mejor corren en esta vida queriendo ser los más ricos del mundo. Y eso no nos ha llamado el Señor a eso. El Señor nos ha llamado a un premio, a una corona, a la vida eterna. Y en esa debe de ser nuestra meta, ser como Cristo. Ahí debe de estar nuestra motivación. En esta situación muy personal que pasé en relación a esta enfermedad, algo que me di cuenta, mis hermanos,
es que sabía que la vida, mi vida, está en manos del Señor Jesucristo. Y Él ha prefijado tiempos a cada uno de nosotros. Y en mi mente había una situación de, ¿y si Dios me llama ya? Porque es un virus que ataca, que mata y que ha matado. Pero ningún virus nos puede separar del amor del Señor. Y una de las cosas que reflexioné en esto, y te lo comparto, mi hermano, que en relación a la vida, hay personas que no tienen un propósito bíblico en la vida. Cuando me dio esta enfermedad a mí, este virus, yo dije, Señor, si ya he cumplido tu propósito aquí en la vida, compartiendo el Evangelio, hablando de ti, pues adelante, llévame. Pero también si no lo he hecho todavía, déjame para poder seguir haciendo tu obra. Pero veo que personas que se enferman no saben cuál es el propósito de su vida. Y están totalmente con una situación de angustia, porque solamente lo que espera es la muerte. Para el creyente, la muerte es ganancia y el vivir es Cristo. Si Dios nos deja, vivamos para Cristo. Si Dios nos llama, vayamos con Cristo. Pero que nuestro propósito y nuestra meta en esta carrera sea Cristo, el reino de Dios, ser como nuestro Señor Jesucristo. Mi hermano, es muy importante, es primordial el imperativo a correr en la vida, en esta vida cristiana. Correr ejerciendo el adecuado dominio propio para conseguir la recompensa, el premio o la corona incorruptible. Se requiere dominio propio, se requiere disciplina, se requiere templanza. Para poder obtener el premio, eso es necesario. Corred de tal manera que lo obtengáis. Es lo que dice Pablo. No debemos de correr sin rumbo. La idea es que si corres es porque estás empeñado en alcanzar el premio. Y el premio es el reino de Dios, es la vida eterna, es ser como Cristo. Todo esto son las mismas ideas. Diferentes frases, pero la misma idea. Necesitamos correr considerando la advertencia en caso de no correr debidamente. Ahí está la advertencia. Ahí está. Debemos de correr por causa del Evangelio para llegar a la meta. Como resultado, mi hermano, la vida cristiana es una especie de maratón, no es una carrera de 100 metros. Es una especie de maratón que vamos corriendo con paciencia hasta llegar al final. Y al final está la vida eterna, la corona. Esta corona incorruptible. Pero después Pablo nos habla desde otra perspectiva con la misma idea. Ya no lo hace con el asunto de correr. Ahora nos habla como boxeador, porque era parte de los juegos que había en aquel tiempo. Nos habla que de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. Al leer esta frase, me acordé de Charles Chaplin, cómo andaba peleando por ahí, dando nomás golpes al aire. El creyente no es así. Como boxeador, para ganar este premio, no hay que golpear el aire, hay que dar en el blanco, meterse en el cuadrilátero con un contrincante y limitarse a golpear el aire es inútil y es absurdo. Es como correr sin querer llegar a la meta o correr sin tener una meta en la vida.
Esto es muy serio, mi hermano. Quiero adelantarles que a partir de cuando terminemos estas virtudes del Espíritu Santo, este es un ámbito de la vida cristiana. La vida cristiana se vive evidenciando estos frutos del Espíritu Santo. Pero hay otro matiz en la vida cristiana, otro enfoque en la vida cristiana, que la vida cristiana es una lucha y es una guerra. Y ahora, después vamos a hablar de la guerra espiritual, porque ya tenemos estas virtudes que hemos aprendido durante 4 o 5 meses y nos tenemos que seguir aprendiéndolo durante toda la vida para poder pelear, para poder estar en esta carrera y poder llegar a la meta. Los corintios y nosotros debemos de entender que las acciones de Pablo son las de un atleta con una clara visión de su meta. Él sabe bien cuál es la meta. Hasta que todos lleguemos a la plenitud, a la estatura, a la medida de Cristo. Esa es la meta. En Corintios dice, el reino de Dios. Para esto, mis amados hermanos y hermanas, se requiere dominio propio en todo. Esto es muy importante. Pero también Pablo explica y aplica de una manera muy expresiva esto del dominio propio. Y lo explica en el verso 27. Y este verso 27 ha traído muchas malas interpretaciones. Si tú lo lees de volada, rápido, vas a decir, oye, ¿de qué está hablando? ¿De qué trata? Lo voy a leer para que observes esto. Versículo 27 de capítulo 9 de Primera de Corintios. Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo boxea con un verdadero propósito. Su objetivo es ganar el premio, la corona incorruptible. Y lo puede lograr él. Y nos dice que se logra si tú y yo echamos mano del dominio propio. Y como buen boxeador, sus golpes llegan a ser primeramente en su cuerpo y lo pone en servidumbre. Lo que quiere decir es que lo hace útil para los propósitos del Evangelio. Mi hermano y mi hermana, uno de los grandes problemas que tenemos como creyentes es que si no tenemos dominio propio en todo, es muy posible que seamos unos inútiles en la obra del Señor. Y el diablo lo sabe bien. Y va a buscar maneras de cómo atacar. Pero el dominio propio, esta virtud que viene del Espíritu Santo, nos ayuda para poder caminar, correr, pelear esta batalla. Necesitamos del dominio propio y tenemos que ser esos atletas espirituales. Su punto de Pablo es que su cuerpo de él debe de tener limitaciones. Y tu cuerpo y el mío también debe de tener limitaciones. Algo muy lícito, el trabajo. El trabajo es lícito. Necesitamos trabajar. Pero si el trabajo llega a ser un ídolo, llega a ser un estorbo, debemos de limitar esto. Hay cosas lícitas, amistades. Si las amistades que tú tienes, y no hablo de creyentes, amistades de no creyentes, si las amistades que tú tienes te van a llevar, siempre vas a saber en lo que van a terminar esas reuniones, debes de tener un dominio propio en todo. Si las redes sociales, si esas redes sociales nosotros las estamos usando ahorita y las vamos a seguir usando,
para extender el Evangelio, por causa del Evangelio. Pero esas bien también hay gente que puede usarlas para desviarse. Y se requiere dominio propio. Pablo no está hablando en este texto de un ascetismo o de una flagelación, como algunos piensan. Por ahí vi por ahí en un video hace mucho tiempo donde una mujer que era temerosa de Dios y calentó a fuego una cruz y se la puso aquí en la frente y le dolió porque leyó este versículo y dice, bueno, pues yo ahí el cuerpo lo marco con Cristo, y no está hablando de esto. Entonces, ¿qué significa golpear el cuerpo? Se refiere a las penurias de las cuales cualquier creyente está sujeto por causa del Evangelio. Y vamos a leer algunas de ellas. Y te voy a invitar que vayas a 1 Corintios, igual ahí en el capítulo 4, versículo del 11 al 13. Y al leer esto, quiero que consideres que ya no es necesario golpearse ni nada, porque la intención de Pablo fue el golpearse, el flagelarse, el estar martirizando. No está hablando de eso. Con esto que vamos a leer, creo que va a ser suficiente como que para mantenernos firmes y poder decir, yo sujeto mi cuerpo en esto. 1 Corintios capítulo 4, versículo 11 al 13. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Con esto, mi hermano y mi hermana, tenemos para sujetar nuestro cuerpo, para decir, hay que poner el cuerpo en servidumbre. Hay que sujetarlo. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. O sea, Pablo, fíjate bien, algunos estudiosos dicen lo siguiente. En estos juegos llegaba como, imagínate, una feria, llegan muchos jugadores, mucha gente de fuera a Corintio y no hay hoteles suficientes, no hay posadas suficientes. Entonces, ¿qué hacía? Bueno, Pablo sacaba sus carpas que él hacía junto con Apolos y ponía ahí y las rentaba o las vendía. Y Pablo lo utilizaba para poder compartir el Evangelio. Pero Pablo con sus propias manos trabajaba para no ser gravoso a la iglesia y a ellos, a los corintios. Dice, trabajando con nuestras propias manos. ¿Qué pasa? Nos maldicen. ¿Y qué hace el creyente? Bendecimos. Padecemos persecución. ¿Y cómo responde el creyente? Lo soportamos. Nos difaman. Y nosotros rogamos a Dios por ellos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. En una situación de Pablo, quiero que te imagines, un misionero Pablo, viviendo estas cosas. Su cuerpo de repente dice, oye, no tienes dónde quedarte, Pablo, necesitas, no tienes casa, te están golpeando. Todo lo soporto por causa del Evangelio. De este modo, Pablo, él disciplinaba su cuerpo por causa del Evangelio. Y esta idea lo dice al final de nuestro texto que estamos leyendo, ahí en 1 Corintios capítulo 9, en el versículo final, lo dice, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado del premio, como otras versiones lo dicen. O sea que esto está muy de la mano con lo que estamos diciendo, con lo que Pablo dice en el capítulo 4. Es aquí donde Pablo está reorientando el dominio propio, la disciplina.
para no quedarse sin el premio o estar descalificado dentro de la competencia. Mi hermano y mi hermana, se requiere en esta carrera, en esta pelea, un dominio propio, una templanza en todo, para poder completar la tarea que tenemos por delante. Debemos ejercer un dominio propio en todo para no fracasar en esta competencia. Vamos a las conclusiones, por favor. Y vamos a tener la primera conclusión. ¿Cómo concluimos esto? Pablo nos ha exhortado y nos exhorta y nos advierte del inminente peligro que corremos si no ejercemos dominio propio en todo. Si tú y yo corremos sin dominio propio, es correr en vano, es correr a la aventura, es sin rumbo fijo. Si no tenemos dominio propio, es pelear, es meterse a un cuadrilátero y golpear al contrincante y dar al aire. Ni uno le atinamos. Necesitamos la fuerza del carácter del Espíritu Santo a través de esta templanza para no dejarnos arrastrar por aquellas cosas que nos impulsan. Y vuelvo a decir, el énfasis de dominio propio y de templanza, la mayor parte es sobre nuestra carne. El primer paso que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos dominio propio. Necesitamos dominio propio en estos apetitos carnales, sexuales. Esto lo necesitamos y tenemos que reconocerlo y todos batallamos con eso. Los hombres más que las mujeres posiblemente, pero también. Así que es un problema que tenemos, pero que el Espíritu Santo nos ha dado ya la templanza y el dominio propio y nos los da para que podamos sujetar nuestra carne, lo mundano que hay y poder caminar, correr, pelear esta batalla. Conclusión 2. La disciplina es necesaria para correr bien esta carrera de la vida cristiana y para pelear. Quiero decirte que en este discipulado que estamos compartiendo y que hemos compartido algunos, hablan de 7 disciplinas. Y quiero decirte que estas disciplinas ayudan mucho. En mi experiencia personal me han ayudado mucho. Y puedes preguntarles a otros también que han tomado la primera disciplina. Y la primera disciplina es el estudio bíblico. Y una de las cosas de ese estudio bíblico es presentarnos delante de Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de verdad. Esto lo aprendemos en el estudio bíblico, pero también la oración. Quiero decirte que la Biblia es el arma que Dios nos ha dado para pelear. Pero la oración también es un arma y me temo que muchos de nosotros no estamos orando como debemos orar. Oramos por trivialidades y es algo serio esto, pero la oración es un arma que debemos utilizar. La evangelización, esa es otra disciplina. Si tú y yo evangelizamos a las personas, estamos entrando en un terreno del enemigo. Y ahí donde debemos de luchar, ahí debemos de dar golpes certeros en esta lucha. La mayordomía. ¿Cómo controlas tú? ¿Cómo administras lo que Dios te ha dado? El dinero que Dios te ha dado, los talentos que Dios te ha dado, los dones que Dios te ha dado. ¿Para dónde los utilizas? ¿En dónde los encauzas? Y esta disciplina de mayordomía nos ayuda para poder correr de una manera adecuada y pelear
de una manera adecuada, porque es una disciplina, el servicio. Mi hermano y mi hermana, hemos sido llamados a una vida de servicio, tú y yo. Cuando Dios le dice a Moisés que vaya con Faraón, y una de las cosas que le dice Moisés a Faraón es, dice Dios que dejes de ir a mi pueblo para que me sirva. Y servir es para que me adore. El servicio es adoración. Y debemos de tener la disposición todos de soportar cualquier penuria por causa del Evangelio. Yo no sé, pero voy a la Huasteca a veces y cuando me invitan y voy a compartir, y a veces me dan unas enchiladas huastecas, mi hermano, con cecina, y yo digo, ¿esto es sufrir por el Evangelio? No, eso no es sufrir. Pero si tú y yo tenemos situaciones, penurias por causa del Evangelio, a eso fuimos llamados y debemos de tener dominio propio en todo y hacernos a todos, para todos, por causa del Evangelio. Estas disciplinas y las demás, mis hermanos, son necesarias para que corras bien, para que yo corra bien y para que tú y yo peleemos bien. Tercera conclusión. En una cultura excesivamente permisiva, necesitamos ejercitar nuestro dominio propio en todo. Hemos sido llamados a la santificación. Muchos cristianos de nuestro tiempo han perdido de vista la meta. Corren a la aventura. Pelean dando golpes al aire y patadas de ahogado. No le dan al blanco. Pecan, porque pecar es no darle al blanco, sino errar. Amartia es la palabra. Debemos, mi hermano, correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y tenemos un derredor a nuestro alrededor, una nube de testigos, hermanos que han corrido esta carrera. Pablo es el ejemplo. Y otros hermanos que han corrido esta carrera y han terminado la carrera bien. Y hemos ido cuando ellos han muerto y hemos experimentado realmente una paz. Hemos experimentado cómo la vida cristiana en esta carrera y en esta pelea vale la pena. Vale la pena porque hay una corona incorruptible. ¿Qué tenemos que hacer? Despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Y debemos de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Debemos de poner puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, por el cual voy a decirlo textualmente, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Es algo serio y muy profundo esto. Menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, quiero decirte, y hermana, que cuando tú vienes a Cristo Jesús, cuando recibes el Espíritu Santo, según Pablo en Efesios, tú estás sentado en los lugares celestiales. Cristo está sentado a la diestra del trono de Dios. Debemos de considerar a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Mi hermano, quiero animarte. No quiero que desmayes en esta carrera. No quiero que claudiques en esta pelea. Quiero que pelees la buena batalla y que acabes la carrera. Y te invito a hacer eso. Y la última conclusión es un texto. 2 Corintios 4, versículo 7. Que esto sea lo que se lea cuando tú y yo
estemos en un féretro. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mi hermano, pelea la buena batalla. Acaba la carrera. Ten la disposición a correr. Ten la disposición a pelear. Pero usa lo que el Espíritu Santo te ha dado. Dominio propio en todo. Templanza en todo. Oremos al Señor. Padre, primeramente, la gloria y la honra sea para ti, Dios. Gracias por tu palabra, que es útil para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos, para instruirnos. Dios, con el propósito de que seamos perfectos, preparados para toda buena obra. Y te damos gracias porque nos dejas tu palabra. También te adoramos, Señor, porque nos has salvado y nos has dado el Espíritu Santo. Y con el Espíritu Santo vienen estas 9 virtudes en nuestra vida, que hoy llegamos a la última, la templanza, el dominio propio, y que Pablo lo usa desde la perspectiva de lo que él observa en estos juegos, y lo usa para decirnos que estamos en una carrera y que estamos en una lucha y que necesitamos pelear con dominio, teniendo disciplina, sujetando nuestro cuerpo, poniéndolo a servidumbre para los propósitos de la causa del Evangelio. Padre, perdónanos, Señor. Reconocemos que necesitamos dominio propio. Necesitamos que nuestra vida muchas veces, Padre, no es la que tú esperas, Señor. Lo reconocemos y te pedimos perdón. Pero también, Padre, te pedimos que en tu gran amor y en tu gran misericordia nos permitas, nos ayudes y nosotros tomemos la responsabilidad de seguir adelante, corriendo esta carrera, peleando esta buena batalla. Y al final, tú, si consideras, nos darás la corona incorruptible. Y no solamente a nosotros, como decía Pablo, sino a todos aquellos que aman tu segunda venida, el día que tú vengas, Padre. Permítenos tener estas verdades eternas en nuestro corazón y que el día de hoy lo podamos vivir mirando hacia el futuro. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano y mi hermana.